escogido uno que está en Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Pablo escribe algo que es muy relacionado con el tema que vamos a tratar. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. A Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Bueno, la verdad que si alguien conoce nuestra identidad, es decir, quiénes somos, es el Señor. Él nos conoce mejor que cualquiera. A todos los 2000 que estamos aquí reunidos esta mañana, Él nos conoce muy, pero muy bien. Pero hay algo allí, dice, espero. Pablo esperaba algo. Que también nosotros sepamos quiénes somos. Es decir, que tengamos un conocimiento claro de nuestra identidad. Cada vez que nos encontramos con alguien, nos identificamos con nuestro nombre, y si nos van conociendo un poco más, ya agregamos datos: nacido en tal parte, criado en tal parte, estudiado en tal parte, vivo en tal parte, soy profesional en tal rama. Estamos expresando quiénes somos. Entonces, recordé mientras repasaba esta ponencia una vieja historia, la historia de un hombre que se creía maíz, y como se creía maíz, le tenía miedo a las gallinas. Entonces, él fue al psicólogo para que le hiciera una terapia. El psicólogo, haciendo gala de todos sus conocimientos y habilidades profesionales, le hizo la terapia en varias sesiones. Al finalizar la sesión, la última sesión, entonces el hombre ya estaba convencido. Él no era maíz. De tal manera que se fue para su casa con esa convicción de que no era maíz. Pero al poco tiempo el psicólogo lo vio regresar a su consultorio. Y el psicólogo le preguntó cuál era el motivo de su visita. Él le dijo, doctor, estoy bien, pero tengo un problema. Y eso me tiene temeroso. Yo ya estoy convencido que no soy maíz, pero mi preocupación es quién convence a las gallinas. De tal manera que este hombre tenía una crisis de identidad. Una crisis de identidad bastante grande. Bueno, que no nos suceda a nosotros. A nosotros no nos puede suceder eso. Nosotros sabemos quiénes somos. Parece sencillo, pero ¿cuántas veces nos tienen que recordar lo que somos? De pronto, cuando nos salimos de la ropa, cuando de pronto se enciende la ira en nosotros por algo que nos hacen. A veces uno encuentra un codo en la casa de su cónyuge que le dice, mi amor, tú eres un pastor. Y uno dice, oiga, verdad, es que soy un pastor. Tú eres un hijo de Dios. Ay, verdad, yo soy un hijo de Dios.
De manera que a veces nos tienen que recordar quiénes somos. Eso es lo que llamamos identidad. La identidad es la apreciación que tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos. Y cuando nosotros hacemos el ejercicio de identificación nuestra, es ineludible compararnos con los otros. Es decir, que la identidad tiene en sí misma la comparación como un ejercicio. Y una vez que nos comparamos, encontramos diferencias. Quiere decir que la identidad no solamente trae adjunta la comparación, sino que también trae adjunta la diferenciación. Entonces, ¿quiénes somos? Bueno, esto está hablando de nuestras características. Es inevitable tener cada uno unas propias características. Algunas son hereditarias. La estatura, el color de la piel, la contextura. Bueno, eso es parte de nuestra identidad. De hecho, en la cédula nos dice color de los ojos, color de la piel, estatura, en fin. Algunas características nuestras son hereditarias. Otras características tienen que ver con la cultura, con lo social. Por eso entonces decimos yo soy psicólogo, yo soy médico, yo soy antropólogo. Bueno, algo tiene que ver entonces aquí con lo cultural y lo social. Yo soy colombiano. Entonces, no solamente hablan de nuestras creencias, sino de nuestra profesión, de nuestra nacionalidad, de nuestra sexualidad. Bueno, ya el hermano Rosso va a hablar de identidad sexual esta tarde y seguramente que va a ahondar mucho sobre el tema, gracias a Dios. Pero acerca de nuestra identidad, se ha ocupado la psicología, la sociología, la antropología y la biología, por hablar de algunas de ellas. Esas ciencias se han ocupado de describir quién es el hombre. Nosotros, hablemos de nosotros, hermano, hablemos de nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia identidad. Fíjense que la Biblia responde dos preguntas. Yo siempre le he preguntado en algunos foros, seminarios, y en este congreso seguramente no es la excepción. Yo he preguntado cuáles son las dos grandes preguntas que responde la Biblia. Las dos grandes preguntas. Bueno, he llegado a una conclusión y la comparto con ustedes. Espero que estén de acuerdo conmigo. Las dos grandes preguntas que responde la Biblia son: primera, ¿quién es Dios? Es decir, la Biblia revela a Dios. Y segunda pregunta que responde la Biblia: ¿quién es el hombre? Esas son las dos grandes preguntas que responde la Biblia. Seguramente que habrán muchas preguntas en la Biblia, pero yo quiero decir que las dos más importantes preguntas que responde la Biblia es: ¿quién es Dios y quién es el hombre? Ustedes recuerdan el Salmo 8, ¿cierto? Ahí es donde se dice: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Esa es la gran pregunta. Entonces, ahí se dice en ese salmo: para que lo visites y para que tengas de él memoria. O sea, el Señor hace dos ejercicios.
Uno, lo visita. Dos, tiene de él memoria. En otras palabras, lo que está reiterando es que Dios nos conoce muy bien. Él nos creó. La Biblia dice que Él se acuerda de que somos polvo. Así dice la Biblia, se acuerda de que somos polvo. Y yo me pregunté, ¿y cómo es que el Señor se acuerda de que somos polvo? Bueno, yo he sacado una conclusión. Hay dos maneras. La primera, porque Él recuerda cómo nos creó. Tomó el polvo de la tierra. Entonces, en el momento de la creación, desde ese momento Él se acuerda que somos polvo. Pero hay otro ejercicio, llamémoslo así por llamarlo de alguna manera, que hace Dios. Y es el hecho de haber participado de nuestra naturaleza humana. Es decir, por el hecho de haber participado de nuestra naturaleza humana, Él también se acuerda de que somos polvo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces, Él sabe muy bien quiénes somos. Se acuerda de que somos polvo. Una de las personas que tuvo crisis de identidad en su momento fue Moisés. Ustedes recuerdan la primera pregunta que hizo Moisés cuando el Señor lo encomendó a una misión. La primera pregunta que hizo Moisés fue: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y la segunda pregunta que hizo Moisés: ¿y quién eres tú? Fíjense que esas dos grandes preguntas las hizo Moisés. ¿Quién soy yo y quién eres tú? Entonces, a partir de la creación, el hombre es un ser espiritual. Por eso estamos hablando de identidad espiritual. Los psicólogos abordan al hombre desde el punto de vista biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Esas son las tres grandes, llamémoslo así, áreas. Esas son las tres grandes enfoques que tiene la psicología. Pero estamos hablando de la psicología secular. Pero un psicólogo cristiano tiene una concepción del hombre más amplia, porque aborda lo espiritual, además de lo biopsicosocial. Nos decía un maestro en una charla que tuvimos sobre familia, en un diplomado que hicimos, que el hombre es un ser espiritual en una realidad biopsicosocial. Cuando el Señor sopló en la nariz del hombre aliento de vida, a partir de ahí el hombre es un ser espiritual. Es decir, tiene la naturaleza de Dios, tiene la vida de Dios, tiene el espíritu, la esencia de Dios. Por eso es que la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces no olvidemos eso. Si usted me pregunta a partir de cuándo el ser humano es un ser espiritual, yo le diría a partir del momento en que Dios lo creó. Y usted va a decir, bueno, y el hombre cayó. Sí, el hombre cayó. Se escogió a sí mismo. El hombre quedó sumergido en la nebulosa del pecado. Y nosotros, a veces cuando nos piden que definamos al hombre, siempre definimos al hombre caído. Pero entonces es una definición, llamémoslo así, incompleta del hombre. Porque supóngase algo, una fábrica de automóviles produce un auto 0 kilómetros. Y ese auto 0 kilómetros sale del concesionario y a las 3 cuadras se choca con una tractomula. De manera que el auto
nuevo que salió del concesionario tuvo un grave accidente y quedó totalmente destruido. ¿Cómo es que llaman? Cuando dice pérdida total, ¿cierto? Pérdida total es que dicen, pérdida total. Entonces, si a mí me piden la definición de un automóvil, ¿qué referencia tomo? ¿El automóvil después del choque con la tractomula o el automóvil antes del choque de la tractomula? Yo diría que teníamos que irnos al automóvil en el momento que salió del concesionario. Es el verdadero automóvil. El automóvil accidentado es una negación del automóvil, que ya no sirve para nada. Hay que reemplazarlo. Hay que volverlo a hacer, hacerlo de nuevo. Bueno, eso fue lo que ocurrió con nosotros. Nosotros fuimos el auto original que salió 0 kilómetros, nuevecito, pero tuvimos la caída en el Edén y quedamos como cuando una tractomula le pasa por encima al pobre automóvil. Quedamos totalmente destruidos. Bueno, pero la Biblia dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y estando aún muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, es decir, nos restauró a la condición original, al verdadero concepto y la verdadera definición del hombre. ¿Sabe que hay una porción de un drama de Shakespeare? William Shakespeare escribió una historia sobre Zaqueo. Y resulta que en una de esas conversaciones, esos diálogos de ese drama, alguien se acerca a Zaqueo y le pregunta: Zaqueo, ¿qué viste en aquel que te cambió la vida? Hablando pues de Jesús, ¿no? ¿Qué viste en aquel que te cambió la vida? ¿Y sabe qué dijo Zaqueo en ese drama? Dijo: el hombre que yo era y que debería llegar a ser. En otras palabras, Zaqueo se vio caído, pero vio el hombre creado según Dios, porque nosotros fuimos creados según Dios en el huerto y en el nuevo nacimiento. Quiere decir que nosotros fuimos creados de nuevo, hechos nuevas criaturas. Entonces, al Señor le importa mucho lo que somos. Para el Señor es muy importante lo que somos. Lo primero que el Señor mira no es lo que nosotros somos, sino no es lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros somos. Porque el Señor no quiere que actuemos bien. Y usted se va a escandalizar y dice: ¿cómo el hermano Fernando dice que el Señor no quiere que actuemos bien? Pues le voy a decir que no. Él lo que quiere es que seamos buenos. Porque no todo aquel que actúa bien es bueno, pero el que es bueno actúa bien. Entonces fíjese que el Señor lo que quiere es que nosotros seamos buenos. Y si somos buenos, vamos a actuar bien. Hay personas que actúan bien por conveniencia, por usar al otro para sus propios intereses. Lo trato bien, pero para que vote por mí. Entonces, no se trata de actuar bien, se trata de ser bueno. Entonces, el Señor le da mucho énfasis a lo que somos, a nuestra identidad espiritual. Por eso es que Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. Escuche eso, de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo más importante para Dios. Cuando usted cría un hijo, usted no lo cría solamente para que sea un buen profesional ni un buen ciudadano.
usted lo cría para que él sea cristiano, porque si es cristiano será un buen ciudadano y seguramente será un buen profesional. Entonces, el ser denota permanencia, el estar denota temporalidad. Por eso yo he dicho que nosotros no estamos en la presencia del Señor, no. Nosotros vivimos en la presencia del Señor. Eso es diferente. Porque el estar es un momento, una circunstancia, un hecho puntual, pero el ser es algo permanente. Mire, lo más grande que le pueden decir a uno no es ni excelentísimo, ni reverendísimo, ni nobilísimo, ni doctorísimo. Lo más grande que nos pueden decir a nosotros es hermano, porque eso quiere decir que tenemos el mismo papá. Entonces, si tenemos el mismo papá, tenemos la misma identidad como hijos de Dios. Fíjense que en el inglés, el verbo to be, ¿qué traduce? Ser o estar. Eso traduce el verbo to be. Pero para nosotros no es lo mismo ser que estar. Si usted le dice a su esposa que está fea, ella se arregla. Pero si le dice que es fea, ya no tiene arreglo. De manera que no es lo mismo estar que ser. Entonces, el hombre caído estaba muerto, pero ahora somos una nueva creación de Dios. Hermano, si hablamos de identidad espiritual, tenemos que arrancar de ahí. Eso parece simple, pero es trascendental. Es decir, que somos nuevas criaturas. Hay en la Biblia 3 clases de hijos, según Efesios. Usted me preguntará, hermano Fernando, ¿y cuáles son las 3 clases de hijos? Ahora somos hijos de Dios. Así dice Primera de Juan, ¿no? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Fíjese usted que esto para los músicos lo saben, los músicos saben esto. Uno alaba al Señor por lo que hace, pero lo adora por lo que es. El que alaba le mira las manos al Señor, es decir, ¿qué tiene el Señor para darme? El que adora le mira el rostro al Señor. Mientras el uno está atento de lo que el Señor le puede dar, el otro está atento a lo que el Señor es. Y sabe una cosa, a veces el Señor no quiere que le miremos tanto las manos, Él quiere que le miremos el rostro, porque lo alabamos por lo que Él hace y lo adoramos por lo que Él es. Estoy hablando de 3 clases de hijos, según Efesios. Primer tipo de hijos, hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros, hijos de desobediencia. Segunda clase de hijos, hijos de ira. Así dice la Biblia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero tercer clase de hijos, y yo me alegro, oiga, de verdad me alegro esta mañana de estar aquí con ustedes y esbozar nuestra nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios, esa es nuestra identidad. Y si hijos de Dios, libres del pecado. Si hijos de Dios, perdonados. Si hijos de Dios, nuevas criaturas. Si hijos de Dios, nacidos de nuevo. Si hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Si hijos de Dios, enamorados de Dios. Si hijos de Dios, andamos en el Espíritu. Esa es nuestra nueva camiseta. Eso es lo que nos identifica a nosotros.
Y fíjese que la Biblia dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Yo le pongo negrilla a esa palabra revestidos. Quiere decir que somos personas que como hijos de Dios tenemos una nueva camiseta que dice Hijo de Dios. Él nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos aceptó, nos redimió, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio herencia, nos selló con el espíritu de la promesa. Oiga, todo eso porque somos hijos de Dios. Y fíjese, hermano, que esto es muy trascendental. Porque eso apunta a lo que hacemos. Uno debe actuar como un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo para darnos esta nueva identidad espiritual? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Él resolvió el problema del pecado. ¿Cómo fue que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Qué es lo que quita? El pecado del mundo. Él resolvió el problema del pecado. Pero a nosotros, escúcheme bien esto, a nosotros nos toca resolver el problema de los pecados. Él resolvió el problema del pecado y a nosotros nos toca resolver el problema de nuestros pecados. ¿Y qué hicimos para resolver el problema del pecado? Decidimos creer en Él y en su obra redentora. Se lo voy a decir de esta manera, hermano. Se lo voy a decir de esta manera. Dios resolvió el problema general, el problema del pecado, y nos dejó decidir si aplicamos el remedio o no. Quiere decir que si hay algo que se le puede reconocer a todo este grupo de jóvenes, incluyéndome yo también, nuestro gran acierto es aplicarnos el remedio, recibir a Cristo, recibir su palabra, entregarle nuestra vida a Él. Nosotros, en nuestro libre albedrío, orientamos nuestra fe y creímos lo que Dios hizo. Entonces, el Señor, estoy hablando ya de cómo nos hicimos hijos de Dios, ¿cierto? El Señor siempre le dio la opción al hombre para que decida entre obedecer o rechazar. Esa es nuestra decisión, obedecer o rechazar. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre es soberana. Cuando el Señor tuvo el diálogo con Caín, él le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, escuche esto, con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El hombre hizo, en el caso de Caín, lo que no debía hacer, pero él tuvo que decidirlo, tuvo que escoger. Es decir, tomó una decisión. Somos lo que somos por una decisión de Dios y por una decisión nuestra. Por eso yo descubrí hace mucho tiempo, y lo comparto con ustedes, que el gran desafío, oiga, el gran reto que usted tiene, que yo tengo, que todo joven cristiano tiene y que todo creyente tiene, es conciliar lo que es con lo que hace. Ese es el gran desafío. Eso se llama coherencia. Actuar de acuerdo a lo que uno es coherencia. Eso es lo que se llama integridad. Eso fue lo que el Señor cuestionó a los fariseos porque dicen y no hacen.
Eso fue lo que les pasó a los exorcistas ambulantes, porque hacían exorcismo, pero no eran cristianos. ¿Qué problema, cierto? Y eso es lo que dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mientras unos dicen y no hacen, otros hacen y no son, otros son y no hacen, nosotros, incluyámonos ahí todos esta mañana, nosotros somos, decimos y hacemos por la gracia del Señor. Entonces, hermanos, esa es nuestra identidad espiritual. Mire, esta es la simplicidad de la palabra. Es que yo he dicho que a nosotros nos gusta complicarnos la vida. No sé por qué a nosotros nos gusta lo complicado, pero a Dios le gusta lo sencillo. Él dijo, mi yugo es fácil. Y nosotros decimos, nuestro yugo es complicado. Pero él dice, mi yugo es fácil. Y uno dice, mi carga es pesada. Pero él dice, y ligera mi carga. Entonces Dios le gusta la simplicidad. Será por la grandeza que él tiene, que le gusta lo simple. A nosotros nos gusta lo complicado, será por nuestra pequeñez. Entonces, esta es la simplicidad de la palabra. Somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios derramó sobre vosotros el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, hermanos, pongámonos la nueva camiseta. La camiseta de hijos de Dios, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, sometiendo la debilidad humana bajo lo que Pablo llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque hay una ley que nos lleva hacia abajo, la ley del pecado y de la muerte. Eso está en todos nosotros. Pero hay una fuerza que nos lleva para arriba, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, la lección de los... Oiga, a mí me gusta hacer preguntas. Y yo creo que esta pregunta ya se la he hecho a algunos de los que están aquí, pero hoy la voy a volver a hacer. ¿Cuáles son los 3 más grandes milagros que hay en la Biblia? ¿Cuáles son? No me vaya a decir que la resurrección de Lázaro, no me vaya a decir que cuando el Señor sanó al paralítico. Esos son milagros, pero son milagros individuales. Pero hay milagros que son colectivos, es decir, que alcanzan a toda la humanidad. Sí, entonces ya no es individual, es colectivo. Es decir, es un milagro que tiene alcance universal. El primer gran milagro es la creación. Cuando hablo de la creación no estoy hablando solamente del universo, estoy hablando del hombre. El primer gran milagro es la creación. Así comienza la Biblia, exponiendo un gran milagro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer gran milagro. El segundo gran milagro es la redención. La redención es un milagro por donde se la mire, su manifestación en carne, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Ese es el segundo gran milagro. Y el tercer gran milagro es el traslado de la iglesia. Eso es un milagro. Transformar el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. No es un milagro. Por supuesto que es un milagro. Pero mire, ¿cuál es la enseñanza de estos 3 grandes milagros? Mire, ¿por quién creó el Señor el universo? ¿O para quién? Para el hombre. ¿Por quién fue a la cruz del Calvario? Por el hombre. ¿Y por quién viene él a levantar su iglesia? Por el hombre. Quiere decir que nosotros somos importantes para Dios. Y es importante que nosotros guardemos nuestra identidad como seres que tienen tanta importancia para Dios. Por eso yo diría, si entendiéramos lo importantes que somos para Dios,
Mire, cuando alguien peca, pasa por alto lo importante que es para Dios. Cuando alguien peca, hablando de un creyente, está negando su identidad. Está negando su identidad. Cuando alguien peca. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Eso es una frase fuerte, ¿verdad? Pero nosotros no practicamos el pecado. Pero sí podemos pecar, que es otra cosa. Pero no hacemos del pecado una práctica, como lo es en el mundo. Nosotros en el mundo el pecado era una práctica. Para el cristiano el pecado no es una práctica, es un evento del cual debe y tiene que arrepentirse. Pero cuando un cristiano, un joven peca, pasa por alto quién es, pierde su identidad, niega su identidad, habla en contra de su identidad. Y por eso entonces es que usando una figura literaria se cambia de camiseta, se quita la camiseta que el Señor le dio, el nuevo vestido, y se pone otro. Entonces, por eso es que la Biblia dice, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo, el cual ha sido creado según Dios. Entonces, cuando un hombre se postra ante una imagen, ha ignorado, se está rebajando. Cuando un hombre se postra ante una imagen, se está rebajando. Porque esa escultura no es la imagen de Dios. La imagen de Dios somos nosotros. Somos nosotros la imagen de Dios. Entonces, este evento tiene una razón de ser. Somos importantes para Dios porque somos sus hijos. Aquí estamos en un encuentro generacional. Tanto ustedes jóvenes como este anciano que les está hablando, tenemos el privilegio más grande que podemos tener, es ser hechos hijos de Dios. Y ya dijimos que por ser hijos de Dios, todo lo que nos ha dado Él, todo, su espíritu, su nombre, su naturaleza, su ser, su herencia, todo nos lo ha dado el Señor. Por eso me gusta mucho esa canción que dice, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mis canciones, todo se lo debemos a Él. Entonces, hermanos, así como usted se pone la camiseta de Colombia cuando va a jugar Colombia, ¿cuántos se la han puesto cuando juega Colombia? Yo he visto por las calles gente con la camiseta de Colombia cuando juega Colombia. Y dice, yo soy colombiano y Colombia va a ganar hoy 3-0. Y se pone la camiseta, y a veces se pone la camiseta del Cali, del América, del Nacional, del Medellín, de el Santa Fe, de Millonarios. Y yo me pondría la del Tolima, entonces, según eso. Pero hermanos, así como nos ponemos esas camisetas, o usted se pone esa camiseta, esta mañana yo le digo en el nombre del Señor Jesús, tenemos una nueva camiseta. Somos, no hinchas, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad espiritual. De manera que todo lo que el Señor hizo para tener hijos, ¿verdad? Oiga, qué cosa seria lo que el Señor hizo para poder tener hijos. Nosotros éramos, entonces, ya lo dije, hijos de desobediencia, hijos de ira, pero por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra nueva identidad. Ojalá que
cuando usted se afiance en esa verdad, usted puede hacer el ejercicio que hicimos o que dijimos en el comienzo, que haga una distinción, porque la identidad lo distingue a uno, lo hace diferente. Es decir, que tengamos una diferenciación. Usted no tiene por qué vestirse como se viste el mundo. No, usted debe vestirse como se viste un hijo de Dios. Usted no debe hablar como habla el mundo. Usted debe hablar como habla un hijo de Dios. El mundo va en contravía, hermano, con nosotros. Cuando nosotros nos levantamos, ellos se acuestan. Cuando ellos odian, nosotros amamos. Cuando ellos entran, nosotros salimos. Cuando ellos suben, nosotros bajamos. Cuando ellos bajan, nosotros subimos. Estamos en contravía del mundo. Somos diferentes. Oiga, qué bueno saber que Él nos hizo diferentes. ¿Y sabe por qué somos diferentes? Tenemos un Dios diferente. Ese Dios diferente, Él es único, no hay otro, es inigual, es incomparable, es distinto, es lo que todos decimos en nuestras predicaciones. Eso nos hace a nosotros diferentes, nos hace diferentes, nos da una identidad, una nueva identidad. Ojalá que eso lo grabemos en nuestra mente. Y nosotros sabemos que el Dios que tenemos es un Dios único y su pueblo es un pueblo único. Mire, esta juventud que está aquí es una juventud distinta, diferente. El Señor la ha hecho diferente. Entonces, quiero dejarles esta reflexión, hermanos, esta ponencia sencilla. Yo sé, usted dirá, pero eso ya lo sabía, pero si lo sabía, hoy yo quisiera que le quedara grabado en lo más profundo de su corazón. Sí, joven. Cuando venga la tentación, usted diga, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dígaselo al tentador, dígaselo a sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Esa es nuestra identidad. Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros. Dígaselo a la tentación. Dígaselo al tentador. Ahora no soy hijo de ira. No soy hijo de desobediencia. Dígaselo. Ahora yo soy un hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Un abrazo, hermanos jóvenes. Y qué alegría compartir con ustedes. Gracias por su atención, por su disposición, por haber abierto, y a los jóvenes nacionales, haber abierto esta puerta para este congreso, que seguramente va a ser de mucha bendición durante este día con las diferentes ponencias que nos tienen preparados. Paz de Cristo y que el Señor les bendiga.